Bueno, entonces en la fatiga nosotros muchas veces, o sea, la pregunta es si un componente está fatiga o está tensión o está compresión o está flexión y muchas veces nosotros, digamos, equivocadamente escogemos uno u otro diseño. Si yo escojo un diseño a esfuerzo y está fatiga, pues no tiene tanto problema, es decir, ese diseño va a funcionar. El problema es que representará mucho sobrecosto porque está sobredimensionado. Pero si escojo uno a, digamos, el límite de fatiga, ¿sí? O sea, si no tengo claro y eso está fatiga y escojo el de esfuerzo, ahí sí tengo problema porque entonces se me va a romper mucho antes. Voy a aclarar eso. En primer lugar, cuando yo tengo fatiga de un componente, dos posibilidades de que tenga fatiga o cuando yo tengo una carga cíclica que varía de tensión a compresión, y esto debe tenerlo claro. O sea, tengo una carga cíclica, aquí está tensión, aquí está compresión, aquí vuelve tensión, aquí está compresión, ¿sí? O tengo vibraciones. Aquí quiero ser muy claro porque puede ser que yo tenga un material que está a tensión y cero. Es decir, digamos que, por ejemplo, ustedes están en una tubería, que está transportando líquidos y no hay mucha vibración, porque el líquido es muy, su viscosidad es muy baja, entonces no genera mucho vórtice o la velocidad no está muy alta. Entonces, fíjese que yo cargaría la tubería y esa tubería está a tensión y después la descargo, pero no está a compresión nunca y vuelvo y la cargo y fíjese que aquí podría tener yo ciclos de tensión a cero, ¿sí? Cuando la cargo y la descargo, pero nunca voy a tener un ciclo de compresión, entonces allí no hay fatiga. Mientras que cuando yo tengo un ciclo de tensión y compresión como en un eje, entonces yo tengo un eje que está girando. Entonces, fíjese que lo mismo, este eje está girando y seguramente por allí este eje tiene un esfuerzo, ¿no? Una carga allí. Entonces, lo que hablamos también parecido a la flexión. Cuando este señor está abajo, fíjese que, ¿qué pasa? En primer lugar, ¿cómo sería para tener un poquito claro cómo sería qué es lo que pasa en el material? Pensemos en la deformación. Si este señor está girando y tiene una carga aquí, la deformación tendería a ir como hacia acá, ¿sí? Y si la deformación tendería a ir hacia acá, entonces aquí tendría un efecto de compresión, ¿cierto? Y aquí un efecto de tensión, igual que la flexión, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Como esto está girando, entonces esta es A y esto es B, ¿sí? Entonces, como esto está girando, fíjese que ahorita está a tensión, pero cuando pase aquí está con presión, entonces fíjese que está cumpliendo este ciclo, ¿sí? Y vuelve y gira otra revolución, entonces B ya vuelve a hacer A, o sea que está en tensión y así sucesivamente. Entonces, fíjese que tenemos una fatiga de este componente. Digamos que ustedes Eh, entonces, cuando tengo ciclos, ahora digamos que tienen un material que, digamos, un equipo que está en vibraciones, un motor, una tubería que pronto está transportando a mucha velocidad o la densidad del fluido es bastante, entonces hay mucha vibración producida por esa fluencia de ese líquido. Entonces ellos me van a producir vibraciones. Entonces fíjese que si yo cojo la vibración, mire que yo podría como decir, ah, mire, esto tiene como una amplitud aquí, ¿cierto? Y entonces yo podría, inclusive la fatiga, entonces mire que tendríamos como ciclos de lo mismo, de compresión y de tensión. Entonces, cuando yo tengo vibración en un componente, también podría tener un daño por fatiga. Claro, si esa vibración es muy grande. Si es una vibración pequeña, pues digamos la podría despreciar, pero si la vibración es muy grande, entonces
tendría que también tener en cuenta la fatiga. ¿Qué es lo que pasa ahora con la fatiga y que es dinámica y digamos el gel stretch que es estático? Entonces, fíjense que esta es la curva de esfuerzo de formación para tensión, recuerden, ¿sí? Y entonces mire que nosotros tenemos aquí la deformación plástica, inicia y aquí tenemos el gel stretch que sería 35.000. Ahí no hay problema. Lo que pasa es que si yo estoy diseñando a fatiga, recuerden qué es lo que pasa en la fatiga. En la fatiga lo que yo tengo es una grieta, ¿sí? Una grieta generalmente superficial y esa grieta se empieza con estos movimientos de compresión, tensión, hagan de cuenta que es un fuelle, entonces esa grieta se empieza a agrandar, es decir, con el tiempo, digamos que mi material, si yo lo tenía así inicialmente, con el tiempo, ahora mi material va a tener una grieta por allá y tengo el material. Entonces, fíjense que lo que ustedes habían diseñado aquí como el área, ¿sí? Mire cómo se le reduce. Entonces va a llegar un momento en que esa grieta ya avanzó tanto que el área que digamos que está disponible ya no va a poder soportar el esfuerzo y todo esto, entonces se va a fracturar catastróficamente. Entonces ese es el problema de la fatiga, que tampoco nos avisa, porque no hay deformación plástica. ¿Sí? La grieta avanzó tanto que llegó un momento en que el material que quedaba disponible no fue capaz de soportar las cargas y se fracturó de forma frágil. Bien, entonces fíjese que si yo comparo con esto, básicamente, eh, como esta es la forma de falla de la fatiga, entonces digamos, mi componente me puede fallar a 10.000 PSI. Ese mismo componente o ese mismo material en esfuerzo, es decir, en estático, podría fallar a 35.000. Entonces, generalmente la falla de fatiga es mucho, mucho menor que el esfuerzo de formación, el límite entre la deformación elástica y la plástica, el gel stretch, si se compara, pero recuerden que no es comparable porque esto es dinámico, eso es estático. Entonces, lo que les digo, si yo confundo, digamos, yo confundí esto, era un diseño a fatiga y lo diseñé a esfuerzo, pues tengo el chance que aquí estoy diseñando con deformación plástica elástica y tenía todo esto de factor de seguridad, no hay problema. Pero si es al revés, entonces yo estoy cargando el material da 35.000 y fíjese que a mí me va a fallar a 10.000. Entonces, ese es el gran problema de la fatiga. Entonces, en conclusión, ¿cuándo elijo fatiga? Cuando yo tengo un, un ciclo de compresión y tensión y esto tiene que chequearse porque puede ser que solo esté en compresión cero o puede ser tensión cero, lo cual no sería fatiga. La fatiga tiene que estar un ciclo de tensión o compresión o que esté, digamos, sometido a unas vibraciones grandes.